La iglesia del Señor Jesucristo sigue adelante porque es el cuerpo del Señor. Me acompaña mi esposa, ella se llama Rebecca. Please stand so they can recognize you. Si se les olvida nuestro nombre, recuerde el libro de Génesis, Isaac y Rebeca. Y ahí nos tiene a los dos. Le voy a invitar que vaya conmigo al libro de los Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 13 esta mañana. 14. Y vamos a ponernos en pie para leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 14, comenzando en el verso 19. Sí lo prendí. Amén. ¿Necesito los dos o con esto? No, necesito. Okay. Ya está encendido. Sí. Ok. Gloria a Dios. Perdón, este es nada más para la transmisión. Ok. Discúlpame. Ok. Gloria a Dios. Hechos capítulo 14, verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad de estar en esta casa de oración, por la oportunidad de reunirnos juntos como tus hijos y siervos para oír tu palabra. Te pido esta mañana la unción de tu Espíritu Santo sobre mis labios de barro para predicar tu palabra, y que a la vez, Señor, unjas el oído de mis hermanos para que puedan recibir tu palabra y ponerla en obra en sus vidas. Te pedimos el ánimo del Espíritu en estos días tan críticos para la iglesia, que tu pueblo pueda levantarse con gran denuedo y hacer tu santa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. Esta mañana nuestro tema se encuentra ahí en el verso 22. Pero vamos a estudiar primero el contexto de esta porción de la palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes un momento sobre el tema superando los golpes. Este año pasado, los 16 meses más o menos que hemos pasado bajo esta pandemia, han sido para muchos golpes que han llegado contra la iglesia, contra los siervos del Señor. Y yo sé que muchos me han preguntado a mí: ¿podrá sobrevivir la iglesia? ¿Podrá salir adelante la iglesia?
Mi respuesta, y espero que sea también su respuesta, es sin duda que sí. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Para matar a la iglesia tendría que matarlo a Él, y Él ya murió, ya resucitó, ya ascendió a la diestra de Dios Padre. Así que la iglesia sigue adelante. ¿Cuántos dicen amén? Este cuerpo poderoso del Señor Jesucristo que existe sobre la tierra con el propósito de avanzar el reino de Dios no se puede detener. Sin embargo, llegan los golpes a nuestra vida. Y es necesario, como siervo de Dios, entender cómo poder superar los golpes, cómo sobrevivir en momentos como estos. Y no solamente sobrevivir, sino salir adelante en el nombre del Señor. El apóstol Pablo ha llegado a esta región donde ha tenido un gran éxito. Se están salvando las almas de manera grande. Hay un mover de Dios en ese lugar, pero dice la Escritura que se levantaron judíos en contra de él. Se levantó una voz con poder, con autoridad, para querer apagar el fuego cristiano, para querer destruir la mención y el mensaje del apóstol Pablo. Y dice la Escritura que ellos pudieron tomar o cambiar la actitud de aquella multitud y cambiarla en contra del apóstol. El resultado de esto fue que Pablo fue apedreado. El apóstol, siervo de Dios, llamado por Dios con autoridad, con bendición, fue apedreado como un criminal, como un hombre que había violado la ley de Jehová. Y ahora vemos el golpe que viene en contra del apóstol Pablo. Vemos aquí 3 golpes que él recibió en esa ocasión. Primero llegó el golpe físico, el golpe a su cuerpo físico. Este golpe quizá ha llegado también a nuestra vida. Sí, quizá no sea por ser apedreado, sino a veces por enfermedad, a veces por el cansancio. Llega este golpe a la vida del siervo o de la sierva de Dios. Luego también vemos el golpe a la imagen público del apóstol Pablo. Fue avergonzado y humillado, siendo arrastrado por las calles de la ciudad. ¿Cuántos siervos de Dios también han sufrido este golpe en contra de su persona? Un golpe de humillación, quizá una palabra falsa, una crítica, una palabra de algunos a nuestro alrededor que golpea sobre nuestro carácter, sobre nuestra reputación. Luego viene también el tercer golpe contra Pablo, y este es el golpe emocional, el golpe del abandono, siendo dejado por muerto, así abandonado, como si no fuera nadie, como si su vida no tuviera valor. También los siervos de Dios sin duda han pasado este golpe emocional, este golpe en contra de su ser interior. Viene a veces el golpe emocional por el enemigo en contra de los siervos de Dios. Un ataque contra sus hijos, contra su familia. Un ataque contra el matrimonio del siervo o la sierva del Señor. Y en este golpe, hermanos, sufren muchos bajo este peso, este golpe que viene contra el siervo de Dios. Quizá esta mañana usted viene golpeado, ha llegado a esta convención o este congreso, pero siente el golpe que ha cargado estos meses en su ser. Y esta mañana le vengo a avisar que hay un Dios que se compadece de nuestros golpes, y Él viene para sanar, para curar, para liberar y para levantar el ánimo de su siervo. Si usted lo cree, diga amén. Los golpes vienen al ministerio, no se pueden evitar.
El ministro que quiera evitar los golpes, tarde que temprano se hallará solo. Porque la única manera de evitar los golpes que vienen en el ministerio es estar aislados, estar solos, no tener la compañía de nadie más. Pero gracias a Dios, hermano, que aunque vienen los golpes, también viene el buen pastor para curar las heridas de su siervo y darle fuerza y darle poder para seguir adelante. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Golpeado y herido, Pablo, dice la Escritura, se levantó. Digan todos esta mañana, se levantó. Ahora diga, levántate. No sé cuál sea el golpe que usted haya recibido en estos meses, pero esta mañana el Señor tiene una simple instrucción para nosotros, y esa instrucción es levántate, levántate, levántate. Oh hermano, ¿qué tan pesado están tus brazos? Levántate. Cual sea la crisis que haya provocado tu ciudad o tu iglesia, la instrucción divina siempre es levántate. Nuestro Dios viene para levantarnos, para llevarnos hacia adelante, para decirnos que lo que hemos pasado no es el fin. No es un fracaso, sino que es un principio para un mover nuevo de Dios en nuestros tiempos. Es tiempo de levantarte, iglesia, y ser la iglesia para el siglo XXI. Oh hermano, el mundo siempre va a ser mundo. Así que la iglesia, que sea la iglesia que siga predicando, que siga anunciando las buenas nuevas, que siga adelante. Porque somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Pablo se levantó. Y hubo 4 cosas que Pablo hizo en esta ocasión, que esta mañana son para nosotros la instrucción del Señor. Estas 4 cosas que Pablo hizo son nuestra tarea como siervos y siervas del Señor. Nuestra tarea para poder reenforzar a la congregación, para poder fortalecer a los hermanos que están en nuestras iglesias. Primero dice la Escritura que Pablo se levantó y, habiendo entrado a la ciudad, comenzó a predicar el Evangelio. Esta es la tarea número 1 de la iglesia. No importa si haya pandemia o no pandemia, la iglesia tiene un trabajo. Tenemos el trabajo de predicar la poderosa palabra de Dios, de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo todavía creo que hay un evangelio que salva al pecador, que hay una palabra que libera al que está encarcelado por el pecado. Este es nuestro mensaje, tenemos que predicarlo. Si el abogado no hace su trabajo, habrá caos quizá en el sistema de leyes, el sistema judicial, pero el mundo sigue adelante. Si el maestro no hace su trabajo, habrá más ignorancia, pero el mundo sigue adelante. Pero si el predicador no hace su trabajo, se pierden las almas y entran a un infierno eterno. Es necesario predicar. Si nada más hacemos, tenemos que predicar. Predicamos a Cristo crucificado, entre los muertos resucitado, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Predicamos a un Cristo sanador, un Cristo libertador, un Cristo que aún está vivo y viene de regreso para llevar a su iglesia. Hermano, la iglesia se puede distraer fácilmente con cosas que no convienen a la iglesia, cosas que Dios nunca mandó, cosas que Dios nunca nos dijo que hiciéramos. Podemos ocuparnos haciendo cosas que llenan el tiempo, pero no cambian vidas. Hay un trabajo que no podemos dejar, es el trabajo de la predicación de la palabra de Dios. Predica, predicador, porque ese es tu trabajo. Y por eso vamos a rendir cuentas cuando lleguemos al trono de Dios.
el día de nuestro juicio, el día de nuestro rendir cuentas, cuando se nos dé el galardón, no será porque hicimos alguna gran obra de arte, ni porque entretenimos al pueblo, sino porque predicamos la sagrada y poderosa palabra de Dios. Pablo le encargó a Timoteo: predica la palabra. Y esta mañana le encargo a usted: predica la palabra. Oh hermano, predica la palabra, porque en ella hay vida, en ella hay poder, en ella hay salvación. Cuando su servidor tenía 7 años de edad, mi padre era evangelista, y él estaba predicando en una iglesia donde se estaba dividiendo la iglesia. Y el primer día, después del culto, lo llevaron a comer los diáconos de la iglesia y le dijeron todos los problemas de la iglesia y todos los problemas del pastor. Y luego el siguiente día lo llevaron a comer los pastores y el pastor le dijo todos los problemas de los diáconos. Así que era una iglesia que se estaba dividiendo. Y él no sabía que iba a predicar ese domingo por la mañana. Y mientras íbamos a la iglesia, me dijo: Isaac, esta mañana tú vas a predicar. Yo predicaba en la sala de la casa. Desde la edad de 4 o 5 años predicaba y le decía a mis padres: arrepiéntanse, generación de víboras. Ese era mi mensaje. Entonces ese día mi padre me dice: Isaac, hoy tú vas a predicar. Llegamos a la iglesia y yo comencé a preparar mi bosquejo, y luego comenzó el culto y mi padre llegó al púlpito y comenzó a predicar. Y cuando yo vi eso, yo noté que él iba a predicar y no yo. Yo fui al lado de él y le jalé al saco y le dije: papá, yo tengo que predicar. Y no sé qué le daría, pero él me dio el micrófono esa mañana. Yo prediqué mi primer mensaje en una iglesia a los 7 años de edad. Y dentro de unos momentos, no fue mensaje muy largo, pero el diácono que estaba dividiendo la iglesia vino corriendo por el pasillo y se arrepintió. ¿Por qué? Porque un niño decidió: yo tengo que predicar, yo tengo que dejar avanzar este mensaje. Oh hermano, usted y yo no podemos dejar esa pasión. Tenemos que predicar, tenemos que proclamar la palabra de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, haga lo que pueda, pero usted y yo tenemos que predicar, tenemos que anunciar a Cristo resucitado y a Cristo que viene de nuevo para arrebatar a su iglesia y traer juicio a este mundo. Pablo tenía una cosa que él no podía dejar de hacer, y era la predicación de la palabra de Dios. Luego dice la escritura que él comenzó a hacer muchos discípulos. Aquí está la tarea número 2, en la preparación de discípulos. El discipulado es la tarea de la iglesia. Jesús ir por todo el mundo y a hacer discípulos. Estos dos mandamientos, la predicación y el discipulado, nos pertenecen a nosotros y a nadie más. Nadie más puede discipular. La escuela no lo hace, los colegios no lo hacen, las universidades no lo hacen. Si la congregación se va a discipular, usted y yo lo tenemos que hacer. Diga amén. Iglesia, este es nuestro trabajo: edificar discípulos, preparar hombres y mujeres firmes en la fe cristiana, firmes en el poder del Espíritu, que crezcan, que maduren, que lleguen a ser hombres y mujeres de Dios. No solamente discipulando a nuestros niños, que es una tarea muy importante, pero también discipulando al nuevo convertido. La educación cristiana es uno de los deberes más grandes de la iglesia, y la iglesia no lo puede dejar a un lado. El discipulado, hermano,
es el método de Dios para la iglesia. Jesús discipuló a 12 y con ellos cambió al mundo. El método no ha cambiado hasta el día de hoy. Todavía Dios está llamando a la iglesia a derramar en la vida de otro el agua viva de la palabra, el poder del Espíritu Santo, y a través del discipulado levantar generaciones nuevas que anuncien que hay un Cristo que salva y que hay un Espíritu vivo que vivifica el alma de aquel que camina con Dios. Yo sé que la pandemia nos ha separado, nos ha causado no poder hacer muchas cosas, pero no podemos dejar de hacer este trabajo tan importante. La educación cristiana, hermano, primero tenemos que entender que comienza en el hogar. No sé si en México ha ocurrido igual, pero en Estados Unidos las familias cristianas casi todas piensan que la educación cristiana es el trabajo de la iglesia. No, hermano, la educación cristiana comienza en el hogar, comienza en la mesa y en el altar familiar, ahí donde se instruye al niño en su camino para que conozca la palabra de Dios. Que dijo el libro de Deuteronomio: hablen de mi palabra cuando salgan y cuando entren, cuando se sienten y cuando viajen. En todo lugar, la familia cristiana tiene que hacer discípulos. La generación la cual estamos viendo hoy es una generación que no conoce la palabra del Señor. Hubo un día cuando, si usted mencionaba a Jonás, casi todos sabían quién era Jonás. Si usted mencionaba a Noé, casi todos conocían a Noé. Pero ahora usted menciona a Jonás y no saben quién es. Menciona a Noé y ya no saben quién es. Menciona la Biblia, no saben qué es. No, hermano, la iglesia tiene una tarea y es de discipular, de levantar la generación nueva para que ellos conozcan la palabra del Señor. Y si la iglesia no lo hace, nadie más lo va a hacer. Y esta mañana le quiero hacer la pregunta seria: ¿qué está haciendo la iglesia para discipular? Si usted no está educando a los niños y los jóvenes en su iglesia, comience ya. No lo deje por otro momento, por otro día. Este trabajo es de gran importancia. El mundo no pierde tiempo para educar a nuestros hijos y a la generación joven. El mundo gasta dinero, grandes cantidades de dinero, para educar, para discipular a nuestros hijos en los caminos del mundo. Usted y yo tenemos un mensaje más poderoso, pero está escondido. Hay que sacarlo, hay que invertirlo en la generación joven para que ellos también caminen con Dios, para que ellos también maduren y caminen en los caminos de Jehová. Dice la palabra del Señor que Israel conoció los caminos de Jehová. Las obras de Jehová, pero Moisés conoció sus caminos. Oh, hermano, el que camina al lado de la iglesia, el que camina al lado o es parte de la congregación, va conociendo las obras de Dios, oye los testimonios, escucha hablar de lo que Dios hizo. Pero el discípulo conoce los caminos de Dios porque ha oído voz, va caminando con Él, va aprendiendo de Él. Y esta es nuestra responsabilidad. Número 3, dice la Escritura que Pablo comenzó a animar el alma de los creyentes. Pablo tuvo como su trabajo el avivar, el animar, el levantar el ánimo de aquel pueblo. Yo sé que usted y yo hoy estamos sirviendo una iglesia que de muchas maneras está desanimada. Gracias a Dios porque todavía hay hermanos en la iglesia con ánimo, con fe,
con denuedo, pero muchos se han desanimado. Ya no vienen a los templos, ya no vienen a buscar el altar. Les ha dado miedo o han usado el miedo para dar una excusa en contra de la casa de Dios. Pero usted y yo, hermano, tenemos la tarea de animarles. Y dice la escritura ahí que Pablo les animaba, les fortalecía en la fe, fortalecía su fe, fortalecía aquel pueblo desanimado. Fíjese bien, hermano, que Pablo era el golpeado, Pablo era el herido, Pablo era el olvidado, pero él tomó la responsabilidad de decir: no nos podemos quedar aquí, no nos podemos quedar bajo, tenemos que recobrar ánimo, recobrar fuerza, tenemos que ir adelante, porque somos los hijos de Dios y los hijos de Dios no se quedan abajo. Este día, hermano, usted y yo estamos viendo una gran apostasía, la cual la palabra del Señor nos avisó que venía. Antes del COVID, usted y yo estábamos viendo de la apostasía, pero ahora lo estamos viendo aún más. Cada día en los Estados Unidos, casi cada día oímos de algún ministerio o un predicador que ha abandonado la fe. Y muchos dicen: yo ya no creo en Cristo, ya no creo en la Biblia, y han abandonado la fe. Y no solamente los predicadores, pero si eso ocurre entre los predicadores, ¿qué de la congregación? ¿Qué del rebaño, hermano? Usted y yo tenemos que animarlos en la fe cristiana, animar su fe con la poderosa predicación de la palabra del Señor. El escritor del libro de Judas habla acerca de esto, y él habla y dice que había venido esta gran apostasía, pero luego nos da el remedio para poder contradecir esta apostasía, y nos dice, hermano, ahí el escritor, que la apostasía se combate con la fe. Cuando usted y yo fortalecemos la fe de los hermanos a través de la predicación de la palabra del Señor, ellos tienen la fuerza espiritual para combatir en contra de aquella mentira que se ha levantado en nuestros tiempos. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. ¿Cómo es que animamos, que fortalecemos el pueblo de Dios? Lo fortalecemos a través de la palabra, a través de la fe cristiana. Y luego dice ahí también que ellos no solamente fortalecían su fe, pero también oraban en el Espíritu. La iglesia es fortalecida, hermano, no solamente por la predicación, pero también por el mover del Espíritu Santo. Dice Pablo, dice ahí el escritor de Judas, siempre orando en el Espíritu. Oh, hermano, es necesario orar en el Espíritu. Todavía seguimos siendo la iglesia Pentecostés. ¿Cuántos dicen amén? Dije, somos la iglesia Pentecostés. Entonces la iglesia Pentecostés, si algo sabe es que sabe orar en el Espíritu, sabe orar con el poder y la unción del Espíritu Santo. Y usted y yo fortalecemos a la iglesia cuando la enseñamos a orar en el Espíritu, hermano. ¿Por qué? Porque cuando oramos en el Espíritu, dice Pablo, oramos conforme la mente de Dios, la voluntad de Dios. Dice el Espíritu Santo nos ayuda a orar, porque no sabemos orar, porque somos débiles en la oración, pero llega el Espíritu Santo y ora por medio del creyente, y esa oración llega al cielo sin interrupción. ¿Por qué? Porque es llevada por el poder del Espíritu Santo. Si usted es lleno del Espíritu Santo, no deje que nadie le robe esa poderosa arma de orar en el Espíritu. La iglesia de hoy, la iglesia Pentecostés, se ha hecho muy cómoda con las rutinas, con la tradición, con la forma de hacer las cosas. No, hermano, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Aquella unción que rompe yugos, aquella unción que hace cambios en el hombre, aquella unción que da poder para hacer la obra del ministerio.
Dice la palabra del Señor que se reforzaba, se fortalecía su fe cuando ellos oían la palabra, cuando ellos oraban en el Espíritu, y luego dice, se mantenían en el amor de Dios. Para fortalecer a la iglesia, hermano, tenemos que mantenernos en el amor a Dios y en el amor de Dios. Dice la palabra del Señor que Dios es amor, y el que no ama a su hermano no conoce a Dios. ¿Será que el día de hoy hay pastores y ministros que han perdido el amor? Han perdido el amor a Dios, el amor a la obra. Hacen el ministerio simplemente porque es un trabajo, porque es una tradición, pero han perdido su primer amor. Oh, hermano, hoy te vengo a llamar a regresar a tu primer amor. No dejes tu amor por Dios, no dejes tu amor por la obra. ¿Por qué? Porque cuando ya hayas terminado tu trabajo, cuando ya hayas hecho tu ministerio, cuando ya hayas completado los años de tu predicación, lo que tendrás por el futuro será tu relación con Dios. Oh, hermanos, las congregaciones vienen y a veces también se van, pero la relación del hombre de Dios y la mujer de Dios con Dios es lo más importante. Se mantenían en el amor de Dios. Dice la palabra del Señor que en los últimos días el amor de muchos se resfriará. No podemos dejar resfriar nuestro amor para Dios. Tenemos que mantener en fuego esa pasión espiritual, pasión por la presencia de Dios, pasión por el poder de Dios activo en nuestras vidas, pasión para la gloria de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no solamente mira nuestro trabajo, pero también mira nuestro corazón, mira la actitud de nuestra alma hacia Él. Y es necesario, es menester que nuestro ministerio sea hecho con amor hacia Dios y con amor hacia las almas, con una conciencia de que Dios ama al hombre y que le ha mostrado su amor a través de la obra del ministerio. Este trabajo, esta tarea de poder reforzar, de poder levantar el brazo del caído, está en nuestra vida. Así que tenemos que hacerlo. Es nuestro privilegio poder animar, poder levantar el ánimo del caído. Y le pregunto esta mañana otra vez, ¿qué estamos haciendo para avivar el ánimo del cuerpo del Señor? Para avivar a aquel que está decaído o desanimado. Oh, hermano, las herramientas están en la palabra del Señor. Y usted y yo somos los que las tenemos. El mundo no las ofrece. Usted y yo tenemos la herramienta para poder reforzar y para poder avivar el ánimo del creyente. Está desanimado la iglesia, pero usted tiene una palabra de poder para regresar el ánimo y para regresar el poder a ella. Esta tarea, este trabajo, Pablo lo hizo aún estando él mismo en una condición desanimada, pero él se levantó porque sabía que en él había una unción para poder transmitir ánimo y poder al pueblo. También, hermano, le pregunto si su mensaje es un mensaje animador o desanimador. Eso es muy importante, que nuestro mensaje traiga ánimo al cuerpo del Señor Jesucristo. Nadie dijo amén. Diga amén, el pueblo de Dios. Yo escuché al hermano Paul Yonggi Cho, que hablaba sobre la historia de la iglesia más grande en el mundo. Y él dice, cuando él comenzó los primeros 10 años, él lograba cada domingo de regañar a la congregación. Y los regañaba para que vivieran bien la próxima semana. Dijo, y nunca creció la iglesia. Siempre salían los hermanos regañados, desanimados. Pero luego él comenzó a aprender. Y dice, hermano, hay 4 cosas que cada mensaje tiene que incluir.
Primero, el mensaje tiene que ser bíblico. Lo que predicamos tiene que ser palabra de Dios. Digan amén. Luego, segundo, el mensaje tiene que ser cristocéntrico. Tiene que llevar el hombre a Cristo, llevar a la familia a Cristo. Número 3, dijo el hermano, el mensaje tiene que tener corrección. Sin duda, hay que a veces corregir, hay que corregir las actitudes del pueblo de Dios. Pero 4, dijo el hermano, el mensaje tiene que a la fe del creyente. El pueblo de Dios debe salir de la iglesia no desanimados, sino animados, con su ánimo fuerte, caminando hacia adelante, sabiendo que esta semana yo voy a ver la obra de Dios en mi vida, que esta semana yo voy a ver un milagro en mi vida, que esta semana yo voy a ver un avance en mi vida espiritual. Finalmente, Pablo hizo esta cuarta tarea. Se encuentra en el verso 23 y dice la escritura que Pablo estableció ancianos en cada lugar. Aquí, en esta expresión, en esta frase, vemos algunas de las tareas más importantes del siervo de Dios. Dice que confirmó a los ancianos. Eso habla de los 5 oficios del ministerio. Esto habla de la preparación de líderes para el futuro. Pablo no salía de la ciudad donde él había sembrado una iglesia sin primero confirmar a ancianos, sin primero establecer lo que serían los futuros líderes para esa congregación. Eso, hermano, es una tarea bastante importante hasta el día de hoy. Y quizá hoy más que nunca necesario es que el siervo de Dios en cada iglesia pueda establecer los líderes para el futuro. Si usted y yo tomamos en serio esta responsabilidad, veremos que en la iglesia tendrá líderes fuertes, líderes confiables para el futuro. Pero si dejamos esta tarea a ver qué pasa, a ver qué ocurre, no, hermano, estamos a riesgo de que la iglesia caiga en manos del error y de la ruina. Dios nos ha dado a nosotros, nos ha encargado este poderoso y importante trabajo de establecer líderes para el futuro. Es a través de la imposición de manos que Pablo separaba a hombres y mujeres para el uso de Dios en la iglesia local. Y yo creo que cada iglesia local tiene los elementos necesarios para hacer la voluntad de Dios. Yo creo que Dios ha puesto en tu iglesia local los elementos necesarios, y en mi iglesia local los elementos necesarios para poder llevar a cabo el trabajo de Dios. Pero ese trabajo nos quiera a nosotros de establecer el ministerio, de entrenar a líderes, de dejar que alguien más aprenda a dirigir el culto, aprenda a dirigir la alabanza, aprenda a predicar, aprenda a echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque de esta manera la iglesia tiene continuidad hacia el futuro. Cuando yo era niño, mi padre, después de ser evangelista, fue pastor. Y a veces le llamaban a algunos en la ciudad: pastor, venga a orar por nuestra casa. Hay un espíritu malo en nuestra casa. Y mi padre iba, pero también me llevaba a mí. Y a mí no me gustaba ese ministerio. Porque yo entraba a veces a esas casas y sentía aquel espíritu inmundo. Normalmente un espíritu atraído por la droga adicción. Mi padre oraba y bendecía aquel lugar, pero lo que estaba haciendo me estaba enseñando a mí que había una realidad, y que esa realidad también tenía, que era el poder del nombre de Cristo, el poder de la oración. Me estaba entrenando para el futuro. Varias veces lo vi echar fuera demonios. Tampoco no me gustaba eso, pero lo vi, lo aprendí.
Y un día estando yo en Nicaragua, allá de misionero evangelista, mi padre estaba en Estados Unidos, estábamos en una vigilia. De repente viene una mujer arrastrando por el pasillo de la iglesia como una serpiente. Y aquella visión de lo que yo había visto cuando mi padre oraba por los endemoniados. De repente yo supe que yo sabía qué hacer, porque el mismo espíritu que estaba en él estaba en mí, y él ya me había entrenado, ya me había dado el camino. Y yo recuerdo que aquel día vino sobre de mí una autoridad espiritual que yo no había usado antes, pero que había sido invertida en mí por la enseñanza de mi pastor. Oh, hermano, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder también en la palabra. Hay poder en la unción, pero también hay poder en la imposición de manos por los ancianos de la iglesia. Y cuando usted le enseña a alguien más lo que usted sabe, está asegurando que la iglesia tendrá un futuro lleno de milagros, lleno de prodigios. Oh, hermano, yo no quiero ver la iglesia futura apagada, aburrida, triste, agobiada, enferma, porque no le dimos el poder que teníamos nosotros. No, vamos a asegurar que haya líderes para el futuro que conocen el poder del Espíritu Santo y que funcionan en esa unción hasta que Cristo venga. La reforma de Lutero se llevó a cabo después de 1000 años de oscuridad. ¿Por qué? Porque a alguien se le olvidó transmitir la sagrada enseñanza de la justificación por la fe. Y por 1000 años la iglesia sufrió en tinieblas, hasta que alguien recobró aquella revelación, que la salvación venía no solamente, no venía por una iglesia, sino que venía por la fe en Cristo. La fe pentecostés, los dones del Espíritu Santo quedaron dormidos por muchos siglos, hasta que en el 1906 se levantó un hombre lleno del Espíritu de Dios y comenzó a funcionar de nuevo en ese poderoso don del Espíritu Santo. Oh, hermano, que no sea que la generación que nos siga a nosotros cadezca porque no le dimos un buen ejemplo y no les enseñamos bien. No, mejor invertir ahora, confirmar líderes ahora, para que mañana, cuando usted y yo faltemos, ya esté alguien listo para tomar la bandera y correr hacia adelante en el nombre del Señor. Mire, hermano, por lo menos si usted tiene líderes en su iglesia, usted puede tomar una vacación. Si no, no puede. No puede ir de vacación si usted no tiene un líder en la iglesia que se encargue mientras usted está fuera del pueblo. No puede ir a convención o al congreso porque no tiene a nadie que se encargue. Pero cuando usted le entrena a alguien más, ahora usted tiene la libertad para hacer todas las cosas que Dios ha puesto en su corazón para que las haga. Diga amén, el pueblo del Señor. Tenemos que confirmar líderes. El pastor que lo hace todo no hace mucho. Digan amén. Yo he ido a iglesias donde el pastor abre la puerta, prende la luz, dirige los cantos, recibe la ofrenda, predica el mensaje, ora por los enfermos, despide a los hermanos, apaga la luz y cierra la puerta. Con razón está golpeado, con razón está cansado. No, hermano, la ayuda que usted necesita está ahí ya. Es tiempo de edificarla, es tiempo de usarla para que Dios haga mayores cosas. Ahora Pablo, y cierro con esto, Pablo da este mensaje a la iglesia. Dice, a través de mucha tribulación, de mucha aflicción, es necesario entrar al reino de Dios. A veces nos enfocamos mucho en esa expresión, a través de mucha tribulación.
Pero el énfasis del apóstol Pablo no está sobre la tribulación. Si enfatizamos la tribulación, entonces hablamos de esta manera: oh, el ministerio es muy difícil, el ser pastor es muy duro. Y si lo es, si no eres llamado a hacerlo. Si no eres llamado a hacerlo, el pastorado es imposible. Díganme los pastores. Si no eres llamado a hacerlo, el ministerio es imposible. Pero si eres llamado a hacerlo, la unción hace fácil lo que es imposible. Dije, la unción hace fácil lo que es imposible. Así que todos los llamados digan amén. El énfasis de Pablo no está en la tribulación, sino que él dice: a través de mucha tribulación, pone énfasis en otra palabra, tenemos que entrar. Hermano, el reino de Dios se manifiesta en cada iglesia local a través de la visión pastoral. La visión que Dios le ha dado a usted es una porción del reino de Dios que Él quiere manifestar en esa ciudad, que Él quiere manifestar en este estado. Y a través de la visión que Dios le ha dado a usted, Él quiere manifestar parte de su gloria en ese lugar. No todos tenemos la misma visión, no todos tienen los mismos dones ni el mismo llamado. Pero si todos cumplimos con la visión que Dios nos da, veremos el reino de Dios en cada lugar y daremos testimonio que esto lo hizo Dios, que esta fue obra de Dios. Entonces usted y yo tenemos que abrazar la expresión: tengo que entrar, tengo que entrar. Tengo que lograr la visión que Dios me dio. Tengo que entrar al cargo que Dios me dio. Tengo que entrar al edificio que Dios me dio. Tengo que entrar y lograr el rebaño que Dios me dio. ¿Por qué? Porque la visión pastoral comienza en el corazón. Comienza con esa visión espiritual. La congregación no lo ve, pero el pastor lo ve, el líder lo ve. Y a veces el pastor dice, como yo a veces hablo con la congregación y digo: vamos a tener un templo más grande, vamos a tener un programa de radio, un programa de televisión, o tenemos aquello o aquello. Y ellos me miran como que: ¿dónde, pastor? Yo no lo veo, pero yo sí lo veo, porque lo veo por el Espíritu. ¿Cuántos tienen visión esta mañana? Dije: ¿cuántos tienen visión esta mañana? No la visión de un hombre, pero algo vino de Dios. Algo se sembró en su corazón y usted trató de cancelarlo, trató de decir: no, eso no, trató de decir otra cosa, Señor. Pero esa visión continuó porque vino de Dios. Y ahora el Señor te dice: tienes que entrar. No importa lo que tengas que pagar, el precio que sea, tenemos que entrar, porque debemos entrar al reino de Dios. La visión se tiene que cumplir, se tiene que manifestar. Yo sé que es difícil a veces, es duro. A veces lo que comienzan con nosotros no terminan, pero tenemos que entrar aún así. A veces los recursos vienen a gotitas simplemente, pero aún así tenemos que entrar. El pueblo de Dios se tiene que aferrar a esto. Yo voy a entrar, cueste lo que cueste, tarde lo que tarde, pero yo voy a Dios manifestada en mi vida, en mi ministerio, porque esto viene de Dios. Esta visión que usted carga en su corazón viene de Dios. Pero mire, hermano, Dios jamás hace la obra del hombre para él. Dios le dijo a Noé: edifica un arca. El Señor no se lo edificó. ¿Quién lo edificó? Noé recibió la visión, Noé edificó el arca. Hay muchos pastores sentados viendo a ver cuándo se edifica el arca. ¿Cuándo Dios lo va a hacer? Oh sí, hermano, lo va a hacer, pero lo va a hacer a través de nuestras manos. Lo va a hacer a través de nuestros pies. Lo va a hacer a través de nuestro corazón. Lo va a hacer a través de nuestra boca. Oh, hermano, tenemos que entrar.
Le dio la visión de un tabernáculo a Moisés, pero no se lo edificó. Moisés lo tuvo que edificar. Moisés recibió las ofrendas. Moisés delegó a los carpinteros. Moisés dio la visión al pueblo, pero él tuvo que hacer lo que Dios le había mandado hacer. Pablo dice, a través de mucha tribulación tenemos que entrar. Venga lo que venga, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, pandemia o no pandemia. Los planes de Dios no cambiaron porque llegó el COVID. Los planes de Dios no cambiaron porque llegó la pandemia. La visión de Dios continúa y continúa en ti hasta que veas la manifestación completa del propósito de Dios en tu ministerio. Diga amén si lo cree. Así que esta mañana vamos a tomar este tiempo para orar. Y esta es la manera que vamos a hacer el llamamiento al altar. Un poco distinto. Pero yo quiero que cada pastor varón busque a otro pastor varón. Y cuéntele lo que usted ha estado cruzando. Dígale, pastor, yo he tenido estos golpes. Pero esta es la visión que tengo. Y quiero que se unan en la oración y se bendigan uno al otro y crean que Dios va a manifestar su gloria en estos días. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ahora, varones con varones, mujeres con mujeres, pero vamos a orar. Vamos ahora a fortalecer la fe de uno y del otro. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Hermanos músicos, si pueden pasar, por favor. Pastores, busquen a alguien esta mañana para orar. Este es el momento. Este es el momento. Únase con alguien para orar. Si quieren venir al altar, lo pueden hacer. Aleluya. Fortalezca la fe de un hermano, una hermana, un consiervo. Porque en tu vida hay una unción. En tu vida hay poder para fortalecer la fe de alguien más. Pastor, tú no estás solo. Hermana pastor, usted no está sola. Aleluya. Aleluya. Maravilloso Dios. Si barayaro koyele la masa tala la babosa. Oren en el Espíritu esta mañana. Y me llamo Socoya la rabase que te le babosa. Maravilloso Dios. Te pido por tus siervos, Señor, y por la hermana Eunice, que tú les des fuerza física, fuerza espiritual, sanidad divina. Oh maravilloso Dios, envíale ayuda, envíale el elemento que él necesita para llevar a cabo la presión en su corazón para México. Fortalécelo, Dios. Cada día más fuerza. Recursos financieros inesperados. Que se abra la fuente de provisión. Oh, maravilloso Dios. Hoy a la basiquenia en el baboso. Gloria a Dios. Ora en el Espíritu. Deje que esa
esa unción fluya. No estamos solos. Vas a superar los golpes. Vas a superar los golpes. Porque eres siervo de Dios. Aleluya. Oh, maravilloso Espíritu Santo. Te adoramos. Te bendecimos. Oye, la base quiere, le mándele la base, que le va a ir el soto de la base. Maravilloso Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Obra, oh Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Tenemos que entrar. Tenemos que entrar. Porque esta obra es de Dios. Tienes que entrar. Aleluya. Gloria a Dios.
pedir en función del público para volver un guerrero del Señor. Soy Cristo glorificado. No se quede sin la bendición. Porque nadie se podrá venir a buena verdad a la necesidad. Como mismo me dijo, me diga como me decís, no podrán venir. Sea bueno ofrendador todo el tiempo. Haga lo que haga lo primero que así. Segundo, y haga lo que hace para aplicarnos. Que viene nadie lanzando y viene y mete la mano nomás. No sé si pusieron ofrenda o no. Pero usted sí. Usted sí de ofrenda. Amén, hermanos. Bueno, vamos a cantar un coro de victoria y pasamos a preparar nuestro marito para llenarlo y luego de eso ya platicamos, tenemos un mensaje. Amén. ¿Les gustó la palabra?